Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. En nuestros siguientes episodios estaremos platicando sobre los retos económicos para 2024. A continuación platicaremos con Juan Pablo López Reynosa, economista e investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, sobre la situación económica actual. No te despegues porque estamos a punto de comenzar. ¿Cómo están? Es un placer saludarles nuevamente en una transmisión más de Realidades MX. Gracias por acompañarnos. Definitivamente, en estas épocas hay que hacer análisis. Se viene un año electoral muy importante, pero también la parte económica es fundamental y no podemos dejarla pasar. Por ello, en esta serie que vamos a comenzar de 3 episodios, vamos a estar platicando sobre los retos económicos en México para el 2024. Ya hablamos sobre los retos que va a enfrentar el INE en materia electoral, la ciudadanía, la parte política, los partidos, pero ¿qué hay de la economía? ¿Cómo nos va a ir? Pues de eso vamos a estar hablando. Vamos a iniciar en esta serie de 3, por supuesto, con nuestro invitado del día de hoy, a quien yo te quiero presentar, a quien me da mucho gusto saludar, a Juan Pablo López Reynosa. Él es economista e investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo que conocemos como el CIEP. Me da mucho gusto saludarte, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Gaby. Es un placer estar aquí. Espero que la plática ayude mucho a entender varias cosas. Yo estoy segura de que así va a ser, porque yo en lo particular tengo dudas. A mí como que ando todo oscuro, medio gris, tengo claros oscuros en esa materia económica. Más adelante vamos a estar hablando de cosas, estrategias económicas nuevas, que no son tan nuevas, pero que para muchos así parecieran. Me incluyo, todavía estoy tratando de entender por qué si es tan buena no florece y así muchas dudas que también yo tengo, entonces estoy segura de que va a ser muy productiva esta plática. ¿Y qué te parece si comenzamos? Porque de pronto hay que contextualizar. Cuéntanos cómo definirías, cómo nos explicarías la situación económica actual del país ahorita. ¿Nos está yendo a la fregada? ¿Vamos bien? ¿O qué onda? Más allá del discurso político, ¿cómo está? Sí, claro. Bueno, como bien mencionabas, yo vengo del CIEP, entonces lo voy a intentar acotar también un poco a cómo se relaciona con las finanzas públicas, claro, partiendo de lo general hacia un poco de cuestiones particulares y sobre todo que se entienda, ¿no? Que sea como lo más transmitible posible. Y desde el año pasado, cuando se aprobó el paquete económico, cuando se estaba discutiendo el presupuesto y sobre todo la ley de ingresos, nosotros mencionábamos que los supuestos macroeconómicos eran inciertos. ¿Por qué? Porque sí se ha observado que en todo el entorno global ha habido muchos, tanto conflictos geopolíticos, inestabilidad en precios, veníamos saliendo de una pandemia, entonces como que la situación de la economía en su agregado, o lo que le decimos lo macro, ha sido complejo. Pero este año ha sido interesante. Recuerdo que a principios de año se mencionaba que no íbamos a llegar al crecimiento que se estaba proponiendo y todo parece ser que sí. Se fueron ajustando las expectativas de diferentes encuestadoras, de diferentes instituciones, y parece ser que sí vamos a rondar alrededor del 3%. Entonces, ahí tenemos como una buena noticia. ¿Qué otra cosa puede ser? También esto se ha relacionado mucho con el sector público, sobre todo en la parte de creación de empleos. Durante todo el año se ha observado buena recaudación por ISR laboral, lo cual ha hablado bien tanto de los salarios como el nivel de contratación. Entonces, por ahí podría decirse que vamos bien. ¿De qué otro lado ha habido cosas que podrían ser un poco complicadas de entender? Un tema de la economía en su agregado que ha impactado a las finanzas públicas ha sido todo el tema del tipo de cambio. Si bien el tipo de cambio tiene sus ventajas que ahorita se esté apreciando, tiene sus desventajas por el lado de las personas que exportan y que de las operaciones comerciales que vengan en dólares. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la parte de los ingresos petroleros de Pemex se contabiliza en dólares. Entonces, a menor valor del dólar, pues son menos ingresos. También la parte del IVA en operaciones de comercio exterior. Como tenemos un tipo de cambio más apreciado, pues vale menos a la hora de convertirlo a pesos. Y eso también ha impactado la recaudación por IVA. O sea, te hago una pausa ahí para entender. El hecho de que el dólar baje no precisamente va a beneficiar en todos los sentidos. Sí, exacto. Habrá gente a la que le convenga, habrá gente a la que no. Por ejemplo, es positivo por el lado del costo financiero de la deuda. Cuando la deuda que se paga en dólares, si está apreciado, pues pagamos menos. Claro. Pero hay que entender la contraparte de los ingresos de Pemex, los ingresos por IVA, también son consideraciones que hay que tomar en cuenta.
Ok, y bueno, justamente tú nos hablas de un crecimiento aproximado del 3%. Uh-huh. Es también la información que ha venido manejando el gobierno federal, pero yo quisiera preguntarte, ¿es posible realmente hacer un pronóstico tan aventurado de dar incluso una cifra? O sea, sí es matemático, porque de pronto pues sí depende incluso de un contexto global, incluso también depende de las afectaciones que puedan traernos cuestiones internacionales, cuestiones de guerra, por ejemplo. ¿Se puede hacer un pronóstico? O sea, sí, si el gobierno dice va a haber un crecimiento, ¿es real? De que podemos crecer al 3% el siguiente año, es posible. Sobre todo que ya este año parece ser que sí lo vamos a hacer. Pero en cuanto a hacer una estimación, a las personas que estudian economía les gusta decir que todo permanezca constante. Y mientras todo permanezca constante, mi estimación puede ser real. Pero en un entorno tan complejo como es la macroeconomía, los entornos macrofinancieros, siempre pueden pasar cosas que afecten esto. Entonces, pues es estar monitoreando, ver cómo evoluciona la geopolítica, ver cómo evoluciona la situación interna del país, cómo evoluciona la confianza de inversionistas, de consumidores. Hay muchas cosas que pueden variar alrededor del año, pero si todo permaneciera constante, sí podría ser. ¿Qué podría ser un reto como en este sentido del crecimiento? Pues el siguiente año, por el lado de las finanzas públicas, hay dos retos muy relacionados al crecimiento. Y es uno, se propuso un déficit bastante grande de 5.4% del PIB, lo cual no se había visto en bastantes años. Y esto propone varios retos, sobre todo por el lado del gasto público y cómo se va a ejercer el gasto el siguiente año. Este año, durante 2023, por varias entre las razones que te comentaba del tipo de cambio, no se ha recaudado lo que se esperaba recaudar. No se ha esperado recaudar lo que estaba en IVA, lo que estaba en IEPS, lo que estaba por ingresos petroleros. Entonces, al tener menos dinero en el erario público, se ha subejercido en algunas áreas. Y el siguiente año lo importante es monitorear cómo van los ingresos, cómo va a evolucionar el déficit y cuánto dinero va a pedir prestado el gobierno, si se va a pedir el 5.4, si se va a pedir un poco menos, en qué tasa se va a pedir. O sea, sí hay como varias cuestiones que le dan relevancia al monitoreo de estar revisando qué se hace. No es que se apruebe el paquete económico y ya quedó, claro, sino que todo el ciclo presupuestario también incluye la parte de darle seguimiento y ya en años posteriores darle una evaluación y darle su auditoría. Todo eso también tiene que pasar. Entonces ahí tenemos varias cuestiones de lo público con la parte de crecimiento. Cuéntame, aún con estos datos que me estás dando, la inflación, ¿qué onda? ¿Se va a mantener controlada? ¿Qué va a suceder? Por la parte de la inflación, se había observado ya varios meses que venía con una tendencia a la baja. Tuvo un pequeño repunte ahorita en noviembre. Estuve revisando los datos, parece ser que viene de la parte alimentaria. No viene de la parte, por ejemplo, no viene de la parte no alimentaria, que podría ser del Buen Fin, por ahí no viene más de los alimentos. ¿Y eso en qué afecta también a las finanzas públicas? Es que como el nivel de inflación sigue por arriba del objetivo que tenemos, que es 3%, las tasas de interés es probable que se mantengan altas. Y alguien podría pensar, ¿y cuál es la relevancia de que la tasa de interés siga alta? Pues por dos lados. Para las personas que nos escuchan, es que pedir dinero prestado es más caro. Uh-huh. Si quieres pedir un préstamo, hipoteca, lo que sea, la tasa de interés es más alta y tienes que pagar más dinero en el futuro. ¿En qué afecta a las finanzas públicas, acotándolo un poco más acá? Es que la tasa de interés esté alta hace que el dinero sea más caro. Y estamos hablando que el siguiente año vamos a pedir 5.4% del PIB por financiamiento. ¿Qué va a pasar? Esta deuda va a ser más cara. Entonces, mientras el problema de inflación, que el proceso inflacionario se mantenga por arriba del 3% e implique mayores tasas, implica que el costo financiero de la deuda va a ser más caro, más alto para las finanzas públicas, y para las personas que lo escuchen, que cualquier dinero que se pida prestado también va a ser más caro. ¿Es buen momento para invertir? Sí. Si lo que estás haciendo es prestar dinero, te da más rendimientos, pero si lo que quieres es pedir prestado, definitivamente no es opción. Es más caro. Dependerá de lo que se necesite en el momento. Claro. Si tienes que pedir prestado y es la única opción que tienes, pues se tendrá que hacer. Pero sí entender que sería mucho más, que se va a hacer más caro que otros años. Ahorita escuchando estas respuestas que nos das, de pronto siento, sí, pues un ambiente económicamente optimista, que ese es lo ideal, es lo que buscamos todos los ciudadanos y ciudadanas, pero definitivamente también
va a haber retos, va a haber cuestiones que se tendrán que resolver y que no lo va a poner tan fácil, ¿no? O sea, hablar de ese crecimiento del 3%, hacerlo realidad, de mantenerse estable, pudiera ser posible, como dices, ¿no? Analizar la parte geopolítica y muchos factores que podrían no hacer que se cumpla. Aparte de estar pendiente de estas cuestiones, ¿cuáles son otros retos que tú consideras importantes para poder cumplir y poder mantener hacia arriba la economía de un país tan grande y tan diverso como México? Bueno, entre los primeros pasos es mantener la estabilidad macroeconómica, que ahorita ha estado estable, mantener la estabilidad en el Estado de Derecho, en que se apliquen los esquemas legales, que haya confianza de inversionistas, de consumidores. Ese sería de las cosas que se tienen que mantener. Un reto, tenemos que hablar de los requerimientos financieros del 5.4% del PIB. Es una cantidad bastante grande. Entonces se tiene que hablar alrededor de eso, qué implicaciones va a tener para las finanzas públicas, cuánto nos va a costar en el futuro, qué tanto estamos trasladando. Y alrededor de ese 5.4 hay varias cosas, hablando de todo el sistema fiscal. La primera es mantener los ingresos públicos. ¿Cómo vamos a mantener los niveles de recaudación? Que el ISR se ha comportado bastante bien. ¿Cómo vamos a recuperar el IVA? ¿Cómo va a recaudar IEPS el siguiente año? ¿Qué va a pasar con los ingresos petroleros el siguiente año, que han venido bastante a la baja, sobre todo por reducciones a los derechos que tiene que pagar Pemex y también el efecto del tipo de cambio? Y un poco más hacia el futuro, después de lo que venga 2024, es las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. Esperan que este déficit del 5.4 se estabilice, que se recorte, me parece, 2.4, 2.7. ¿Cómo vamos a lograr eso? Hay dos maneras. Uno, o aumentamos el gasto, aumentamos los ingresos y se busca fortalecer las fuentes de financiamiento, o se tendría que reducir el gasto programable. Y dado que en 2023 se había anunciado que los requerimientos iban a ser de 2.7 para este año y al final fueron 5.4, tenemos un reto importante en cómo vamos a ajustar este balance entre ingresos y gastos del presupuesto, sobre todo para mantener este ejercicio de gasto en siguientes años y poder seguir cumpliendo con todas las necesidades que se atienden desde lo público: salud, educación, infraestructura. Y darle por último el monitoreo a la evolución del sistema fiscal, ir mes a mes viendo cómo van los ingresos, ver cómo van los gastos. Invito a las personas que nos están escuchando a que no vean el paquete económico que se publica y ya está dado, sino que también mantengan el ojo en todo el ciclo presupuestario, en cómo se están ejerciendo los recursos, cómo se está recaudando, y ya en años después evaluar cómo fue el desempeño de toda la política pública. Esta proyección de la que me hablas del 2.4, 2.7. ¿por qué sucedió que se tenía esa estimación y se fue al doble? Pues tiene que ver con que los ingresos se han mantenido relativamente estables. Hay como una recomposición en los ingresos. Recaudamos más ISR, pero IVA no ha recaudado lo que se esperaba. Este año, por ejemplo, a principios todavía teníamos incentivos fiscales a gasolinas, entonces IEPS también venía abajo, sobre todo IEPS petrolero. Y el efecto que tiene los bajos ingresos petroleros, sobre todo lo que se transfiere a la Federación a través del Fondo Mexicano del Petróleo, esos también han venido bastante bajos. Y como hay bastantes cuestiones de gasto que se tienen que cumplir, el siguiente año el gasto va a ser importante, el gasto es grande, y pues los ingresos las estimaciones parecen ser que no va a ser tanto. Entonces, para cuadrar ese gasto grande con unos ingresos que no han crecido, pues necesitamos recurrir a lo que te menciono de 5.4% del PIB en cuestión de financiamiento. ¿Qué peligroso o qué riesgo se corre de ese 5.4, me comentas, del Producto Interno Bruto? ¿Cuál sería el riesgo? Pues sería mantener, en palabras sencillas, mantener la lógica de todo lo que se pide prestado, Gaby. Si yo te pido prestado dinero, es para que yo genere algo y que te lo pueda pagar con los intereses que me vas a cobrar. Es la misma lógica. Si vamos a pedir 5.4% del PIB, es para esperar que en un futuro tengamos como país la productividad y la capacidad de cubrir nuestras obligaciones financieras e ir pagando todo esto, sobre todo hablando de equidad intergeneracional, de qué le estamos dejando a las siguientes generaciones, cuánta deuda heredamos, cuánto cuesta esa deuda y cómo va a funcionar el sector público, que bueno, yo no soy la persona más grande de edad, pero también comunicarle a las personas más jóvenes que yo, a las personas de mi edad, que sí tenemos que monitorear esto de qué finanzas públicas tenemos en el futuro,
cómo va a funcionar nuestro sector público, cuántos impuestos nos pueden cobrar en otros años, cómo va a funcionar el gasto, qué va a proporcionar lo público y qué tanto nos puede apretar el costo financiero de la deuda o las obligaciones de deuda. Eso sería lo más importante de hablar ahorita. Justo eso, preguntarte, ¿qué pasaría si esa apuesta falla? Porque, o sea, yo lo que estoy entendiendo y a lo mejor para también ponerlo así, ¿no? Para que quien ve también de pronto entendamos la parte económica, es decir, voy a pedir prestado al Producto Interno Bruto el 5.4%, que es una cantidad considerable, pero ¿qué pasa si en mi compromiso de decir yo tengo que recuperar ese 5.4% para pagarlo y generar un mayor crecimiento económico? Pero ¿qué pasaría si esa apuesta falla? ¿Entraríamos en una crisis de qué tamaño? No lo pondría en esas palabras, pero va muy relacionado a lo que te decía para 20, 25, 26 en adelante, es o cobrar más o gastar menos. Cualquiera de las dos. Sería pagar, en un futuro, pagar más contribuciones. Más impuestos. Con niveles de gasto similar, si se sigue reduciendo el espacio fiscal por presiones del costo de la deuda, además de las presiones de las pensiones. Entonces, ese podría ser una razón. O gastar menos. Cualquiera de las dos podría pasar. Esa es una discusión que si no atendemos hoy, vamos a tener que tener una discusión fuerte en el futuro. Justo. Pues Juan Pablo, se nos ha terminado el tiempo de este primer episodio, que se nos ha ido rapidísimo, y yo quiero invitarte a que sigamos platicando, porque hablar de economía también tendrá que ser hablar del nearshoring como una estrategia económica que muchos todavía no tenemos muy claro. Te decía, a lo mejor lo poco que llego a entender está buenísimo, porque no se ha terminado de implementar aquí. ¿Qué tendríamos que hacer para que funcionara y eso justo activara un crecimiento más rápido de la economía? Pero ¿qué te parece si solo hablamos y para quien nos ve, que lo vea hasta el día de mañana? Sí, claro. Pues gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes que nos acompañan. Yo te invito a que compartas, comentes el programa. ¿Tú cómo ves allá en tu casa? ¿Tú cómo sientes que está la economía? ¿Coincide con lo que hemos platicado el día de hoy? ¿Tienes otra percepción? ¿Por qué no nos la compartes y nos escribes aquí a Realidades MX? Y nos vemos el día de mañana. Yo soy Gaby Juárez y aquí te espero. Para seguir platicando sobre los retos económicos que enfrentará México en 2024, necesitamos hablar del nearshoring y el crecimiento económico de México. Acompáñanos este 20 de diciembre en punto de las 8 de la noche con nuestro invitado Juan Pablo López Reynosa. No te lo puedes perder. Acompáñanos en Realidades MX.